Queridos amigos, hermanos, pueblo que me escucha, es bueno mantenernos en contexto con la realidad. Y he querido comunicarme con ustedes para dejar bien claro lo que ocurrió el 1 de mayo. Este 1 de mayo que fue anunciado con bombos y platillos, un aumento salarial, tenemos que decir contundentemente que eso es una mentira, una falacia. A nosotros los docentes, este gobierno durante todo su periodo no nos ha dado un incremento salarial, sino todo lo contrario. Ha disminuido nuestro salario de manera inimaginable. Un docente, un funcionario público, jamás en toda la historia republicana de este país se pudo imaginar que íbamos a obtener un salario tan precario, tan pírrico, por el esfuerzo, por el trabajo, por la vocación de servicio que cumplimos los docentes y los funcionarios públicos en cada una de las funciones a lo largo y ancho del país. Queridos amigos, esa tabla salarial que ustedes ven ahí atrás es el histórico del comportamiento del ingreso salarial de todos los docentes en cada periodo constitucional de cada uno de los presidentes que han ejercido el poder durante toda la historia de nuestro país. Vamos a empezar desde el presidente Luis Herrera Campins. Este señor presidente que ha sido uno de los más honestos y más cultos de este país y que es recordado por el famoso Viernes Negro. ¿Qué nos íbamos a imaginar los venezolanos? Que eso era insignificante comparado con la devaluación severa, agresiva, atroz que ha tenido la moneda durante este periodo en que ha gobernado este régimen al país. Bueno, queridos colegas, el señor Luis Herrera Campins promedió un salario a todos los funcionarios públicos del país que superaba los $2.000 y nosotros los docentes tuvimos un salario promedio en ese periodo constitucional que superaba los $3.500, con lo cual podrán imaginarse cuánto eran los aguinaldos y las vacaciones, porque para esa época sí se incluía el salario en la alicuota de las prestaciones sociales, de las vacaciones y de los aguinaldos. Por lo tanto, un docente cuando recibía esos conceptos podía irse de vacaciones y en diciembre podía comprar lo de las hallaquitas, la ropa de los muchachos, pintar la casa, inclusive comprar un televisor, cualquier artículo eléctrico, porque los docentes nos merecemos con nuestro trabajo tener las bondades de la vida para mantener una vida loable en cada uno de nuestros hogares y de nuestras familias. Posteriormente vino el presidente Jaime Lucinchi. Durante su periodo constitucional, los docentes promediamos un salario equivalente a $2.300. Después de Jaime Lucinchi vino el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, un periodo marcado por la crisis económica, por golpes de Estado, por un caracazo, porque subieron la gasolina, y que no ha ocurrido en estos momentos donde la gasolina ha alcanzado históricos de 50 centavos de dólar por litro. Queridos amigos, en esa época los docentes promediamos un salario entre 900 y $1.000, pese a toda la crisis y toda la situación política que tuvo el país. Posteriormente vino el presidente Rafael Calderas, quien dejó un salario cuando le entregó al señor Hugo Chávez que superaba los $1.200 en promedio a todos los docentes del país. Luego vino el señor Chávez, quien dio su primer aumento en el año 2000 y ese salario tuvo durante todo su periodo hasta entregarle al actual presidente un promedio entre $2.000 y $2.500 que percibíamos mes tras mes todos los docentes y que se incluía, hay que decirlo hasta el cansancio, en las prestaciones sociales, en los aguinaldos y en las vacaciones. Pero además de eso, durante todos estos periodos, los docentes teníamos la posibilidad de ir al IPASME a adquirir créditos de vivienda, créditos de vehículos, créditos de línea blanca y créditos personales, con lo cual podíamos resolver cualquier situación que se nos presentara en cualquier circunstancia de la vida. Por eso tenemos que seguir siendo claros y defender esta Constitución.
El artículo 91 de la Constitución dice que los docentes del país debemos de ganar un salario que como mínimo debe ser el equivalente a la cesta básica, es decir, promedia entre los 1.500 y 1.600 dólares, cosa que no se ha cumplido. Viendo esa tabla que ustedes pueden observar ahí, colegas, perfectamente, nosotros podemos ser claros y decir que este régimen no nos ha aumentado nunca el salario. Todo lo contrario, ha venido disminuyendo nuestro salario a llevarlo a este monto pírrico, insignificante, que cobramos todos los docentes. Salario que además se ha convertido en un bono, que es, como lo dice la ley del trabajo, una estafa laboral. Para concluir, le queremos decir a cada uno de ustedes, colegas, que el señor Hugo Chávez, el 7 de abril del año 2012, unos meses antes de su reelección presidencial y de irse a Cuba a hacerse las radioterapias de la enfermedad que padecía, y que ya ustedes saben los resultados, dio su último decreto de aumento presidencial, difundido en cadena de radio y televisión, que ustedes pueden revisar en el momento que así lo consideren, cuyo aumento del salario mínimo fue a 476 dólares. Y de ahí para arriba, todas las escalas y todos los escalafones de los funcionarios públicos del país. Eso quiere decir, colegas, estos señores nunca nos han aumentado medio a los educadores del país, y su arrogancia, su indolencia, no ha permitido que se puedan sentar para poder conversar y llegar, aunque sea, un salario que por lo menos pueda cubrir la canasta alimentaria de los docentes. Esta nueva oligarquía que gobierna y controla el país no ha querido aumentar los salarios y hablan de que son socialistas, y en realidad es un capitalismo salvaje el que están aplicándole a todos los venezolanos. Hoy estos señores no quieren aumentar el sueldo y salario de ustedes, amigos, colegas que me escuchan, y del pueblo en general. No han querido aumentar medio el salario mínimo, porque ellos son los dueños de las grandes empresas, de los grandes negocios del país, y ahora no les conviene aumentar los sueldos y salarios a los venezolanos. Desde aquí le decimos que muy pronto Venezuela se levantará y los trabajadores y los funcionarios públicos resurgirán para transformar a Venezuela hacia la Venezuela bonita, hacia la Venezuela que todos estamos soñando. Aquí estamos, seguimos en la lucha.